Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los tres hechos más importantes de hoy en Colombia. El presidente electo Gustavo Petro anunció hoy que su gobierno presentará una reforma tributaria ante el Congreso de la República para que sea tramitada con mensaje de urgencia. También dijo que volverá a radicar el proyecto de código electoral que por mal procedimiento legislativo fue tumbado por la Corte Constitucional. Los anuncios los hizo al recibir la credencial que lo acredita como mandatario de los colombianos para el periodo 2022-2026. La vicepresidenta Francia Márquez también recibió hoy su credencial de manos del Consejo Nacional Electoral. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. 1 hora y 15 minutos duró el encuentro entre el presidente Iván Duque y el presidente electo Gustavo Petro. Los temas del encuentro fueron finanzas, seguridad nacional y el proceso de empalme que inicia mañana a las 10 de la mañana en la Casa de Nariño. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Aplazaron las fechas para el pago de impuestos en Bogotá ante las filas y dificultades que han reportado los ciudadanos para pagar sus impuestos, tanto predial como de vehículos. La Secretaría de Hacienda anunció cambios en el calendario tributario. Las nuevas fechas serán así: impuesto predial con descuento del 10%, 15 de julio, sin descuento, 29 de julio. Impuesto de vehículos con descuento del 10%, 12 de agosto. Sin descuento, 26 de agosto. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. La Corte Suprema de Estados Unidos ratificó que la Constitución del país norteamericano protege el derecho a portar un arma en público. Quinta audiencia sobre la toma al Capitolio se centró en los intentos de Donald Trump para corromper al Departamento de Justicia para que apoyara su intento de anular las elecciones de 2020. Miles de manifestantes indígenas intentaron ingresar al Congreso de Ecuador y Quito militariza sus calles para mantener el orden. La ONU reportó que más de 4.600 civiles murieron en Ucrania desde el inicio de la invasión rusa. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Con 6 votos a favor y 3 en contra, la Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor del derecho a portar armas de fuego en público en todo el país. En una polémica decisión, Estados Unidos continuará la tradición de hace más de un siglo del porte de armas. La Corte Suprema, de mayoría conservadora, amplió este jueves el derecho de los ciudadanos a tener armas en el país, al tumbar una ley del estado de Nueva York que impone restricciones a la portación de un arma oculta fuera del hogar y que requería que una persona demostrara que tenía necesidades legítimas de defensa personal para recibir un permiso. A pesar de los crecientes llamados a limitarlas tras 2 tiroteos masivos en mayo que conmovieron a la nación, el alto tribunal se puso del lado de quienes sostienen que la Constitución garantiza el derecho a poseer y portar armas. Se trata del primer fallo de la Corte Suprema en una década relativo a la segunda enmienda y una importante victoria para la Asociación Nacional del Rifle. La resolución puede tener ahora implicaciones en otros 7 estados con leyes similares a la de Nueva York, como son California, Delaware, Hawái, Maryland, Massachusetts, Nueva Jersey y Rhode Island. Para las autoridades de Nueva York, es una decisión que puede alimentar la violencia armada. This decision isn't just reckless, it's reprehensible. It's not what New Yorkers want. And we should have the right of determination of what we want to do in terms of our gun laws in our state. The federal government will not have sweeping laws to protect us. Then our states and our governors have a moral responsibility to do what we can. El dictamen cambia el marco que los tribunales inferiores utilizarán en adelante cuando analicen otras restricciones a las armas, entre las que se podrían incluir las propuestas que actualmente se encuentran en el Congreso si finalmente se convierten en ley. Se llevó a cabo la quinta audiencia por el asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero. El panel de la Cámara de Representantes destacó los intentos de Trump de corromper al Departamento de Justicia para que apoyara su deseo de anular las elecciones. Durante la quinta audiencia, el Comité Especial de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 destacaron el periodo turbulento que vivió el Departamento de Justicia en los últimos días de la presidencia de Trump, ya que intentó corromper a la Agencia Federal de Aplicación de la Ley para que apoyara su intento de anular las elecciones.
Los testigos durante la jornada incluyeron a Jeffrey Rosen, quien era fiscal general interino cuando se produjo el asalto al Capitolio, y otros dos exfuncionarios del departamento, Richard Donoghue y Stephen Engel. Los testimonios trataron de demostrar cómo Trump no solo se basó en asesores externos para respaldar sus afirmaciones de fraude electoral, sino que también intentó aprovechar a su favor la autoridad de las agencias del Poder Ejecutivo Federal. Tras 11 días de protestas indígenas en contra del gobierno de Guillermo Lasso en Ecuador, la capital del país, Quito, que es el principal foco de las manifestaciones, se encuentra militarizada. La grave situación de orden público parece lejos de terminar. Miles de indígenas de todas partes de Ecuador se han concentrado en Quito, la capital del país, donde están dispuestos a quedarse hasta cuando el gobierno de Guillermo Lasso ceda sus reclamos o caiga. Esto tras 11 días de intensas protestas y graves disturbios que han paralizado a parte de la nación andina, aunque en las últimas horas el epicentro de la crisis ha sido Quito, cuyas calles ya se encuentran militarizadas para garantizar el orden público. Hasta el momento, las manifestaciones dejan al menos 4 muertos y más de 150 heridos entre manifestantes, policías, militares y ciudadanos. Además, el balance de los daños materiales y las pérdidas de los sectores productivos ya superan los $100 millones. Y aunque los indígenas desafían el estado de excepción impuesto por el gobierno, Lasso, que se encuentra aislado por COVID, abrió una vía al diálogo al ceder a una de las peticiones de los manifestantes y ordenó a los soldados replegarse de la Casa de la Cultura, un lugar simbólico para los pueblos originarios ubicado en el centro de la capital ecuatoriana. Chile sufrió una huelga en la mayor productora mundial de cobre. El gobierno de Chile y los trabajadores de la minera estatal Codelco, la mayor productora de cobre en el mundo, no habían llegado esta mañana a un acuerdo para sentarse a dialogar, luego de una semana de incertidumbre ante el posible cierre de un complejo de fundición de cobre, impactado por una política ambiental. Y al cumplirse la amenaza del cierre de la fundidora Ventanas en Valparaíso, se inició un paro. Codelco proporciona alrededor del 8% del cobre al mundo y le brinda a Chile entre el 10 y el 15% de su PIB. Tras horas de charlas, levantaron la paralización e iniciaron una mesa de trabajo para iniciar un convenio de transición justo para el proceso. El conglomerado sindical le exige al gobierno de Gabriel Boric que se inviertan unos $54 millones para que Codelco pueda suplir las necesidades técnicas y ambientales que los estándares internacionales piden para que dicha planta opere. Alemania declaró la crisis del gas, activó la segunda fase de su plan de emergencia ante la escasez del fluido tras los recortes de suministros de Rusia. La mayor economía de Europa se está quedando oficialmente sin gas natural y está intensificando un plan de crisis para preservar los suministros de cara al invierno, mientras Rusia cierra los grifos. Alemania activó hoy la segunda fase de su programa de emergencia de gas en 3 etapas, acercándose un poco más al racionamiento de los suministros a la industria, un paso que supondría un gran golpe para el corazón manufacturero de su economía. Este segundo nivel se activa cuando el gobierno observa un riesgo alto de suministro de gas insuficiente a largo plazo y permite, por ejemplo, a las empresas subir los precios a los usuarios para reducir la demanda. De producirse, la emergencia afectaría a los consumidores dentro de unos pocos meses. Los líderes de la Unión Europea decidieron aceptar oficialmente las candidaturas de Ucrania y Moldavia para ingresar al bloque europeo. La decisión adoptada en la primera jornada de una cumbre europea en Bruselas ocurre 4 meses después del inicio de una guerra o de la guerra de Rusia contra Ucrania. El proceso completo de adhesión, sin embargo, puede llevar varios años para ser efectivo. La oficina de la Organización de Naciones Unidas en Ucrania reportó que al menos 4.634 civiles han muerto en ese país desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero. Según el reporte, en el país también 5.769 personas han resultado heridas. Este organismo precisó que en total más de 10.403 civiles han sido afectados por los ataques del ejército ruso. Según el reporte, los decesos corresponden a 1.780 hombres, 1.194 mujeres, 131 niñas y 148 niños. Aún hay 1.340 cuerpos de adultos cuyo sexo aún se desconoce.
El fabricante estadounidense de ropa y material deportivo Nike anunció su salida del mercado ruso. La marca anunció que la decisión de salir del país se tomó en repudio a la campaña militar de Moscú en Ucrania. Las tiendas habían cerrado de manera temporal, pero ya no volverán a abrir. Después de casi un mes de investigaciones sobre la masacre en la escuela primaria Robb, se conocieron imágenes en las que se observa la lenta respuesta de la policía de Uvalde, en Texas. En las fotos se ve a los policías armados dentro de la institución, quienes no actuaron sino hasta después de 1 hora, a pesar de haber llegado tan solo 19 minutos luego del inicio del ataque. Australia multa con $9,7 millones a Samsung. Un tribunal federal dio la orden luego de que la compañía admitiera haber engañado a los consumidores sobre las capacidades de varios teléfonos de la serie Galaxy para ser sumergidos en piscinas o en el mar. La Fiscalía de Nueva York pidió 30 años de prisión para Ghislaine Maxwell por tráfico sexual de menores de edad para Jeffrey Epstein. Maxwell, de 60 años y considerada socia y examante del difunto Epstein, fue declarada culpable de tráfico sexual de menores de edad y será sentenciada el próximo 28 de junio. Si el juez sigue la recomendación de la Fiscalía, la británica podría pasar gran parte del resto de su vida en prisión. El Papa Francisco habló de la guerra en Ucrania y dijo que se desató una violencia diabólica. En su discurso a los representantes de las obras para la ayuda de las iglesias orientales, el Papa Francisco aseguró que en Ucrania se ha repetido el drama de Caín y Abel y se ha desatado una violencia destructora de vidas, una violencia diabólica, a la que los creyentes estamos llamados a reaccionar con la fuerza de la oración, con la ayuda concreta de la caridad, con todos los medios cristianos para que las armas den paso a las negociaciones. El pontífice deseó que se cumpla pronto la profecía de paz de Isaías, que un pueblo no vuelva a levantar la mano contra otro pueblo, pero destacó que por el momento van en dirección contraria. La comida disminuye y el estruendo de las armas aumenta. Hay un nuevo descubrimiento sobre el cáncer. Científicos de Suiza encontraron que los tumores se propagan agresivamente mientras los pacientes duermen. El cáncer se mantiene desde hace décadas como una de las mayores amenazas para la salud. A pesar de los muchos descubrimientos y progresos en otras áreas de la medicina, las incógnitas se mantienen en varios aspectos de esta enfermedad. Una de ellas está relacionada con la manera en la que ésta se propaga de un órgano a otro del cuerpo, lo que se conoce como metástasis. Un reciente estudio liderado por investigadores suizos de la Escuela Politécnica Federal y publicado por la revista Nature descubrió que la propagación mortal del cáncer ocurre predominantemente durante el sueño. Este hallazgo se reveló tras el análisis de células tumorales humanas que migran en el torrente sanguíneo. La metástasis está relacionada con hasta el 90% de todas las muertes por cáncer, y un área principal de la investigación clínica durante la última década fue el estudio de cómo las células tumorales pueden circular por todo el cuerpo. Muy buenas noches. Nuestro invitado de esta noche es hijo de una madre soltera. Su padre lo reconoció cuando él tenía 12 años. Su abuelo paterno combatió en la guerra española contra Franco, contra la Falange. Quedó entonces destrozado el papá y terminó viviendo en Colombia, en el Chocó. Era trabajador de una mina en el Chocó y trabajaba como electricista. Su madre era una campesina, modista, hacía botones, los unía. Solo tenía 3 años de escuela. Había nacido en Santuario, en Risaralda, hija de un campesino liberal que murió en el Cauca durante la guerra liberal conservadora que tanta muerte produjo en Colombia. A su abuelo materno lo mataron en Toribío por liberal.
Ese muchacho de quien les hablo nació en el barrio Las Cruces de Bogotá, en medio de absoluta pobreza, conviviendo con la miseria. Logró, con el producto del trabajo de su madre, tejedora, y trabajando como taxista, logró su ingreso a la Universidad Nacional, financiándose para sus libros, con lo que producía su trabajo en un carro. Era taxista, el dueño del carro lo había contratado como taxista, y lo que el taxi producía lo invertía en el arriendo del carro, en el pago de la gasolina y los centavos que quedaban para su estudio. Estaba cursando medicina en la Universidad Nacional, aquí en Colombia. El hombre de quien les hablo, se llama Roy Barreras. Es el nuevo, o será el nuevo presidente del Congreso de la República de Colombia. Pocas personas conocen esta historia, pero es así. Un hombre de origen modesto. Con todo respeto, el doctor Barreras tiene fama de ser lagarto, de cambiar de partido. Y lagarto, en el caso de Barreras, es un sinónimo injusto, sino que ha sido víctima de la violencia, de la pobreza, de la miseria. No ha cambiado de partido, lo han expulsado de los partidos. De los 3 partidos en los cuales ha militado, lo han expulsado por rebelde, por protestar. Y hoy es digamos, el hombre del día, al ser acogido por la bancada de Pacto Histórico de Gustavo Petro y propuesto además por el mismo presidente electo como nuevo presidente del Congreso. Doctor Barreras, pues felicitaciones y mucha suerte. Pues muchas gracias, Yamid. Buenas noches a los televidentes, a las televidentes en sus hogares. Gracias por esa introducción que se necesita ser Yamid Amad para sacarle a uno esas historias que son normales. A mí me parecen historias normales, son las historias de 9 millones de colombianos desplazados de la violencia. Yo soy orgullosamente hijo de una madre campesina, de una madre soltera. A esa madre que es mi heroína le debo todo, la extraño, se me fue hace 2 años, a los 86 años, y fue la que me dijo desde muy niño que solo estudiar podía sacarnos de la olla, y me estimuló tanto que logré salir adelante gracias a Dios y aprender lo que todavía hago, que es salvar vidas. Trabajé 23 años como médico, Yamid. Yo conocí a mi padre en la adolescencia, como usted ha dicho, y fuimos muy amigos. Y trabajé con él y me enseñó a curar y le tengo un recuerdo enorme. Mi padre ya murió. ¿Por qué su padre lo abandonó? Mejor dicho, nunca lo reconoció. Bueno, no sé, esa fue una historia de amor, digo yo, como telenovela mexicana. Seguramente eran muy jóvenes. Cuando mi madre, que era muy linda, pero era apenas una modista, era una niña pues humilde, huérfana, de padre y madre, porque como usted bien ha dicho, a mi abuelo lo mataron, está enterrado en El Palo, en una vereda del Cauca, en esa guerra liberal conservadora. La montaron en una chiva y la mandaron a sobrevivir a Bogotá con un pariente, como tantos, y conoció a un estudiante de medicina que tenía un ojo verde y uno azul y era muy buen mozo. Se enamoró, se embarazó, y pues el muchacho terminó su carrera, y cuando le contaron que la novia estaba embarazadita, o ella le contó, pues cogió las de Villadiego, como suele pasar, pero mi madre tomó la valiente decisión de sacar adelante a su hijo con una máquina de coser, y ella, gracias a ella, le debo todo a esta madre, a quien desde el cielo le ofrezco esta entrevista y este día de responsabilidades que hemos asumido. Ella murió hace poquitico, ¿no? Hace un par de años se me fue mi madre. 87 años tenía mi madre. Lúcida y liberal hasta los huesos por cuenta de mi abuelo, campesino liberal. Bueno, ¿cómo se produjo la elección hoy de usted, el acuerdo para ser elegido como presidente del Senado?
Tengo una gratitud enorme por toda la bancada del Pacto Histórico, una bancada bellísima de defensores de derechos humanos, ambientalistas, animalistas, que representa la izquierda progresista liderada por el presidente electo Gustavo Petro. Él hizo una sugerencia que me compromete absolutamente. Garantizar que la experiencia y el mensaje de acuerdo nacional que permite que las reformas que el presidente Petro presentará para cumplirle a los colombianos que han votado mayoritariamente por el cambio, salgan adelante en el primer año. Y en su criterio y en el de la bancada, la experiencia que nosotros hemos adquirido en el acuerdo de paz como negociador de paz, quizá me permita construir rápidamente las mayorías parlamentarias y poder sacar adelante con el apoyo de todos los partidos, empezando por el Partido Verde Esperanza y el Partido Liberal, pero todos los demás, las reformas que el pueblo colombiano necesita. Sí. Yo dije, doctor Roy, en la presentación, que este permanente cambio suyo de partido no ha sido producto de que usted cambie, sino que usted lo saca. ¿Cómo es la historia política suya? ¿Usted comienza a hacer política con quién y cómo y por qué? Es una cosa curiosa, déjeme decirle solo una frase, que si ustedes examinan la historia política de todos, no de algunos, de todos los presidentes de la República y de todos los que han transitado, todos ellos se han cambiado de partido muchísimas veces que yo. Pero mi historia es breve. Juventud, Luis Carlos Galán, héroe de mi generación, lo conocí muy joven, lo acompaño desde mi juventud, 17 años, hasta que lo mata la mafia en el 89. Los sobrevivientes del nuevo liberalismo terminamos aglutinados en Cambio Radical, el partido que fundó la familia de Galán entonces, Augusto Galán Sarmiento, Alfonso Valdivieso Sarmiento, y en ese partido permanecí todo el tiempo. Nunca fui elegido concejal ni diputado, yo trabajé 23 años como médico al lado de mi padre hasta que él murió y luego 11 años más. Me prestaron la oportunidad de estar en una lista, como se dice, de relleno, porque era médico, porque tenía algún prestigio como médico de opinión, y terminé elegido por residuo. En esa época había otro modelo y terminé en el 2006 como representante a la Cámara. Para mí fue una sorpresa porque yo tenía a mis pacientes esperándome el lunes siguiente. No, pero a ver. Y ahí me quedé hasta que, por desavenencias con el entonces presidente del partido, Germán Vargas Lleras, por beligerante y por contradictor, él me expulsó del partido. Primer cambio, me expulsó y fui a la U. Y este es el único segundo cambio. Me expulsaron de la U ahora por hacerle oposición al gobierno Duque y negarme a elegir a la procuradora Margarita Cabello, y quedé libre, independiente, con suficiente libertad para que hace ya año y medio, en febrero del 2021, decidiera acompañar el proyecto político del único hombre que en mi opinión era capaz de recuperar el legado de paz de Juan Manuel Santos. Y ese hombre es Gustavo Petro, que hoy, para alegría nuestra, es el presidente electo. No, pero lo iba a interrumpir por esto. Tengo entendido que su vida política comienza realmente en un discurso de recepción de su título de bachiller. Ah, sí, esa es una historia muy querida. ¿Cómo es la historia? Yo me gradúo de bachiller en el Instituto de La Salle. Curiosamente, Petro también es de La Salle. Y curiosamente Petro también vivió en Las Cruces, pero no nos conocimos porque él es mayor que yo. Yo estoy más ardido. De La Salle, aquí en... Petro es de La Salle de Zipaquirá, yo de La Salle de Las Cruces, sí. De aquí, del barrio Egipto, para ser más. Sí, sí. En la graduación me correspondió el discurso de grado por tener ese reconocimiento como buen estudiante. Sí, sí. Y los hermanos de La Salle invitaron a un expresidente muy viejito ya, que había sido alumno 50 años atrás. Era Carlos Lleras Restrepo. En el discurso yo hice un homenaje a mi madre que estaba allí y rememoré que era nieto de un campesino liberal que habían matado en la guerra. Cachiporro. Yo estaba cachiporro, orgulloso de haber podido graduarme de un colegio que era un colegio de clase media, sí. Que era el mejor que ella pudo pagar. El expresidente Lleras, algo le llamó la atención de ese discurso de ese muchacho de 17 años y me dio una tarjetica y me dijo, vaya, busque a este señor. Era Luis Carlos Galán. No, Por eso acompañé a Galán hasta que lo mató la mafia en el 89. Ese es el comienzo real. Ese es el comienzo de la piquiñita política. ¿Y entonces? Pero luego
como tenía que estudiar medicina en la Nacional y trabajaba por las noches como taxista, haciendo las mejores carreras eran dos, Yamid, le confieso. ¿Al Dorado? Primero las de las noches, medianoche a los moteles, porque daban propina, los maridos infieles, y a las 4 de la mañana al Dorado, al aeropuerto. Eran las mejores carreras. Sí. Entonces no podía seguir haciendo ni estando en las reuniones de los jóvenes del nuevo liberalismo, o sea que dejé completamente esa actividad, terminé medicina, me fui a trabajar con mi padre, ejercí la medicina 23 años en Cali. Fui gran amigo de él, me enseñó a curar, a salvar vidas, trabajé en hospitales. Le contaba una anécdota. 2 de los directores de medios que hoy ejercen, colegas suyos, y no digo el nombre, por supuesto, por respeto a su privacidad médica, fueron pacientes míos. Me conocieron en esa otra vida. No le puedo creer. Sí, sí, sí. Son directores de... Hablan todos los días por las mañanas en radio. No me... Ellos saben. Él y ella. No. Pero entonces, okay. En el 2006... terminé elegido de relleno, porque yo nunca había sido elegido a nada, ni concejal, ni diputado, y pues me tocó dejar mi trabajo médico para dedicarme al trabajo que es igual que el trabajo médico, salvar vidas. Lo primero que hicimos fue el reconocimiento de la ley de víctimas. Tuve el honor de hacer esa ponencia que reconoció el conflicto armado, y luego toda esta historia del marco para la paz, de la negociación con las FARC, del cese de fuego con el ELN, del gobierno Santos, que intentó pacificar el país, que se echó a perder en estos 4 años del gobierno saliente y que vamos a recuperar en el gobierno de Gustavo Petro. Estoy aquí y he estado en esta campaña para recuperar el legado de la paz y creo que vamos a poder hacerlo. En la noche anterior yo les anuncié a la entrevista para hoy con el doctor Alexander López, quien habría sido inicialmente acordado como presidente del Congreso. Pero hoy el Pacto Histórico de la Bancada decidió en una elección brevísima que hubo por iniciativa sí, del presidente Petro, que el presidente del Congreso próximo fuera Roy Barreras. Por eso es nuestro invitado de esta noche, faltaba esa explicación. Vamos a ver cuál es la gran plataforma legislativa que tiene preparado el petrismo para su primera legislatura, inmediatamente después de comerciales. ¿Por qué razón Gustavo Petro propuso hoy en la Junta de Senadores de su partido el nombre de nuestro invitado de esta noche, el doctor Barreras, como presidente del Congreso del Senado de la República? Él lo dijo, porque es un hombre fruto de la guerra, nacido en la guerra, pero producto de la paz. Y un hombre que ha dedicado los últimos años de su vida a trabajar por la paz. ¿Qué va a hacer usted como presidente del Congreso, doctor Barreras, por la paz de Colombia? Honrar el mensaje inicial del presidente electo a los colombianos, que implica las reformas que el pueblo colombiano exigió y que hacen parte del programa del presidente Petro, pero además también transmitir un mensaje de acuerdo nacional, de equilibrio, de mano tendida a la otra mitad de los colombianos que no nos acompañaron con su voto. El gobierno del presidente Petro es un gobierno de unidad para todos los colombianos. Tenemos el reto de aliviar las tensiones y los temores, y el primer paso es que ese acuerdo de unidad nacional se concrete en unas mayorías parlamentarias democráticas, abiertas, con mano tendida a las ideas liberales, a las ideas de los partidos de origen liberal, a la coalición de la Esperanza Verde, que son hermanos en la defensa de la paz. Darle a Colombia, primera tarea, la gobernabilidad suficiente para hacer las reformas, en 3 ejes que el presidente Petro le ha dicho a los colombianos. Primero, la paz. La paz implica reanudar la solución dialogada al conflicto con el ELN, arrancando donde lo dejamos hace 4 años, que era el cese de fuego bilateral. Y luego... No, perdona. La primera tarea suya, encomendada por el presidente Petro, es reanudar el diálogo con el ELN. La tarea del Parlamento será facilitar las normas necesarias para permitir esos diálogos y esa paz definitiva. Pero lo más importante en la tarea legislativa, en la paz, será
construir las normas que sean necesarias para el sometimiento a la justicia ordinaria de las bandas criminales como el Clan del Golfo, para poder desmantelarlas y que dejemos de matarnos. Parar la matanza es la primera línea y la primera voluntad del presidente Petro. Bueno, pero entonces tenemos dos ejes. Primero, negociar la paz con el ELN. ¿Sí? Sí. ¿Usted proyecta ir a La Habana? No. La tarea de la negociación la ordenará el presidente. Como ocurrió en el proceso de paz con las FARC, Yamid, recordarán los televidentes, tuvimos que hacer un marco para la paz, crear la JEP, crear unas normas. No sabemos hasta que no inicien esos diálogos, pero sí sabemos que será injusticia transicional. En cambio, para el Clan del Golfo y los demás grupos que están en la ilegalidad, hombres con armas que matan, el sometimiento a la justicia ordinaria hay que facilitarlo a través de rebajas de penas para desmantelar esas organizaciones y que los colombianos dejemos de matarnos y dejemos esa maldición que es el narcotráfico. Por eso, entonces, primero, habrá justicia transicional para negociar la paz con el ELN. Así es. Segundo, justicia penal ordinaria con sometimiento a la justicia para el Clan del Golfo y las bandas. ¿A cambio de qué las bandas van a negociar? Rebajas de penas que garanticen el desmantelamiento de esas organizaciones y no el reciclaje de sus capos. Lograr parar la matanza, salvar las vidas de líderes sociales, de líderes ambientales que están siendo asesinados y de los jóvenes que también terminaron matándolos en las calles. Pero en el caso del ELN no se trata de buscar una paz, mejor dicho, sería más o menos como con las FARC, sin rejas. En el caso de las bandas, con rejas. En el caso de las bandas criminales, la justicia penal ordinaria permite rebajas de penas, pero sanción penal ordinaria. Con rejas. Con Así presidio. es, claro. Con el ELN no. Depende del resultado del acuerdo de paz y habrá alguien al frente que será un alto comisionado de paz. Y en la justicia social, que es el... Segundo eje. No, tercero sería ELN. Es que ELN y bandas es paz. Ok. Aunque ha dicho el presidente Petro, y quiero decirlo, la paz integral es la garantía de los derechos de todos. También que la gente tenga con qué comer. Entonces, justicia social. Orden del presidente Petro, programa de gobierno en sus primeros 100 días, la lucha contra el hambre. Eso implica reformas económicas para financiar, por ejemplo, el salario mínimo vital o el subsidio a los alimentos para que no sigamos importando comida a precios tan caros como la carne, que está a 40.000 pesos el kilo y hoy solo una vez al día comen millones de colombianos. De manera que justicia social son reformas económicas para poder financiar la lucha contra el hambre y la alimentación de los colombianos a precios justos. Mejor dicho, doctor Roy, el primer gran proyecto que usted dirigirá como presidente del Congreso, si es elegido presidente del Senado, será la reforma tributaria para obtener los recursos que necesita para darle de comer a quienes no tienen con qué hacerlo. Claro. Es decir, tres paralelas. Sí, pero la reforma establece qué. No, yo no quiero sustituir la vocería de quien vaya a ser el ministro de Hacienda, pero lo resumo en las palabras del presidente Petro. Sí. Quienes tienen demasiado y pagan poco, que él ha calculado que son 4.000 colombianos, tendrán que pagar lo justo para poder financiar a los más pobres. Estableciendo un salario mínimo vital. Y además un subsidio a los alimentos que hoy están por las nubes, porque son todos importados. Pero primero, ¿cómo se establece un subsidio mínimo a los alimentos? Hay muchos modelos. Por ejemplo, el salario mínimo vital puede focalizarse, por ejemplo, con las madres cabeza de hogar. Y el subsidio a los alimentos implica subsidiar insumos que hoy son importados, mientras en otras tareas paralelas del gobierno del presidente Petro se hace la reforma rural integral, que es el punto 1 del acuerdo de paz. Pero no entiendo cómo serán los subsidios a los alimentos. ¿Cómo se subsidian? El Estado, por supuesto, puede garantizar que los mecanismos temporales de importación de algunos alimentos que hoy no estamos produciendo porque las tierras son improductivas, porque hay grandes terratenientes que no siembran nada, porque hay más de 30 millones de hectáreas que no producen comida,
esos alimentos tengan subsidios a la importación, por ejemplo, o a los aranceles, para que lleguen más baratos a Colombia y las familias los puedan comprar. De acuerdo, doctor Roy, pero es que para hacer esa reforma se necesita mucho tiempo todavía. En forma inmediata, ¿de qué manera se proyecta subsidiar los alimentos? En forma inmediata, sí. Voy a irme un paso atrás de lo que verán los colombianos. El gobierno Petro recibe un presupuesto para el año 2023 prácticamente elaborado. Sí. Tendremos pocas semanas para ajustar ese presupuesto de manera que incluya lo necesario para hacer esos subsidios, por ejemplo, a los alimentos importados o al salario mínimo vital de los más pobres. Eso implicará programar recursos adicionales, que es una reforma tributaria, como usted bien ha dicho, para poder pagar ese gasto social. ¿Eso qué significa? Que el ajuste económico se hará en este semestre, segundo semestre, para que el 2023 tengamos con qué pagar ese recurso. Pero entonces, es decir, indispensablemente lo primero es la reforma tributaria. ¿No habrá subsidio antes de reforma? Es posible que la haya, pero es tarea que no es del Congreso, sino del ministro de Hacienda, que puede, por supuesto, encontrar recursos a pesar del gran déficit por distintas vías, por extensión del crédito, por venta de activos, pero esos son terrenos que no nos corresponden a los congresistas, sino al ministro de Hacienda. Ni tampoco lo del salario mínimo vital. Nos corresponde garantizar los recursos para hacer las reformas que el pueblo colombiano está exigiendo. Cerrar la brecha social, cerrar la brecha de inequidad con los más pobres. Y el tercer eje, no puedo dejarlo por fuera, es la justicia ambiental, ha dicho el presidente Petro. Primera tarea, rescatar el acuerdo de Escazú, que ha sido congelado por el gobierno saliente. Falta un debate y tendremos que darle vida en las primeras semanas de la nueva legislatura. De todas maneras, esas grandes reformas del gobierno Petro no saldrán en forma inmediata del Congreso, sino del propio gobierno. Claro, habrá decisiones que son exclusivamente del gobierno, pero habrá decisiones que implican reformas, reforma agraria, reforma política para limpiar la política. Por ejemplo, el pacto histórico ofreció listas cerradas paritarias de género. El pacto histórico tiene un compromiso con las mujeres colombianas, que en su mayoría eligieron a Gustavo Petro y a Francia Márquez. Francia misma es un símbolo bellísimo. Ella sí que tiene una historia venida desde abajo, también del Cauca, y hoy es vicepresidenta orgullosamente de Colombia. Eso implica garantizar que en la reforma política le demos paridad de género a todas las mujeres colombianas, por ejemplo, y eso quizás se haga con una lista cerrada y con reformas políticas. Pero entonces, el anuncio hecho por el Partido Liberal de hacer coalición con el pacto histórico para sacar adelante los proyectos sin contraprestaciones, de acuerdo con la declaración del presidente Gaviria, y el anuncio hecho por el Partido Verde también de formar esa gran coalición legislativa, asegura desde ya la aprobación rápida de la reforma tributaria en el Congreso. Agradezco mucho por la razón que usted ha dicho, tanto a la coalición Centro Verde Esperanza, hermanos en la construcción de paz, como al Partido Liberal, que muy prontamente ya anunció, como usted dice, ser parte de la bancada de gobierno. Pero además, le cuento, he conversado con 57 senadores en total de todos los partidos, del partido de la U, de Cambio Radical, del Partido Conservador. Mientras estamos en esta conversación, hay un grupo de senadores conservadores con quien me veré más tarde, porque la mayoría de los congresistas colombianos han manifestado su voluntad de acompañar el programa de gobierno del presidente Petro para mandarle a Colombia un mensaje de unidad nacional, porque lo que se necesita es sacar a Colombia de la violencia y de la muerte, de la guerra, de la pobreza y del hambre, y reencaucharlo, empujar de nuevo el crecimiento económico. Mire una cosa que es importante para quienes han tenido temores. De alguna manera, mi presencia y la designación que agradezco del presidente Petro, su sugerencia al partido, es una muestra de que su gobierno es un gobierno liberal, socialdemócrata, progresista. No es un gobierno radical, no es un gobierno para perseguir a nadie, es un gobierno donde nosotros tenemos la tarea de ser garantes, garantías para los partidos en el Congreso,
garantías para todos los sectores sociales, empezando por los 10 millones de compatriotas, hermanos colombianos que no votaron por nosotros y que también tendrán y merecen el gobierno más responsable, más equilibrado y estable, con los cambios profundos que la mayoría exigió y decidió. Doctor Roy Barreras, gracias por aceptar esta invitación. Mil felicitaciones, mucha suerte. ¿Y los restos de su madre dónde están? Están sembrados en mi casa en Cali, debajo de un arbolito, porque tengo una sillita, yo me siento a conversar con ella, que sé que no está allí en las hojas de ese árbol, pero que estoy seguro que me escucha. Yo tengo la bendición de la fe y sé que la muerte es un paso, es desencarnar, es avanzar, trascender, y converso con ella todavía. Es la heroína de mi vida. Yo lo sé. Mil gracias por todo. Muchas gracias y a mil gracias a los televidentes. Y a ustedes televidentes también gracias por la sintonía y los invitamos ahora a continuar aquí en Noticentro 1. CM. Noticentro 1, CMI. Finanzas, seguridad nacional y empalme, temas centrales del encuentro Duque-Petro. Ministro de Hacienda anuncia que el empalme será de carácter público y los ciudadanos podrán hacer veeduría. Reforma tributaria anuncia Petro, la radicará con mensaje de urgencia. Le pide a los ciudadanos más ricos invertir, pero no en sus empresas, sino en la sociedad. Presidente del conservatismo anuncia que ese partido no hará parte del gobierno Petro. Congresistas conservadores, sin embargo, abren diálogo con el presidente. Él cuenta conmigo y yo con él, dice Claudia López, luego de encuentro con Petro. Roy Barreras, nuevo presidente del Congreso. Rodolfo Hernández acepta curul e irá al Senado. Dramático llamado de rectores de universidades públicas a Petro por su situación económica. Lluvias superan promedio histórico en el país. Pastor Alape, excomandante de las FARC, revela horrores durante la guerra. Timochenko reconoce que hubo violencia sexual contra secuestrados y trabajos forzados. Amplían plazo para pago de impuesto predial y de vehículos. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. La situación de las finanzas nacionales, la seguridad nacional y el empalme presidencial fueron el eje principal del primer encuentro entre el presidente Iván Duque y su sucesor, el electo presidente Gustavo Petro, quienes se reunieron en la Casa de Nariño por unos 90 minutos. A las 6:15 llegó el presidente electo Gustavo Petro a la Casa de Nariño. Fue recibido por el equipo de empalme del gobierno Duque, el ministro de Hacienda José Manuel Restrepo, María Paula Correa, jefe de gabinete, y Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia. El presidente Iván Duque lo estaba esperando en el segundo piso, frente al Salón Amarillo, lugar donde se llevó a cabo el encuentro. El presidente electo quería saber qué país recibe. Las finanzas públicas, la seguridad nacional, el proceso de empalme y la posesión presidencial fueron los temas de este encuentro. Voceros del gobierno Duque entregaron detalles del encuentro. Tuvo una reunión a puerta cerrada con el presidente Duque que duró alrededor de unos 60 minutos. Luego de eso, el presidente Duque pidió a su equipo de empalme que entrara a la reunión. Yo le conté sobre el tema de cómo va a funcionar la transmisión de mando, el tema de logística de eventos, el tema de Cancillería, de las invitaciones a los diferentes jefes de Estado. Compartimos con el presidente electo lo que se ha venido discutiendo en relación a la actividad de los encuentros a nivel sectorial y a nivel de cada una de las 190 entidades del Gobierno Nacional. Minhacienda le entregó al presidente electo el informe de las finanzas públicas. El marco fiscal de mediano plazo que recoge las cifras más importantes de las finanzas de nuestro país, del estado de financiación de nuestra nación. Los ciudadanos podrán hacer veeduría a este proceso de empalme, así lo informó el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. A través del repositorio institucional abierto, una herramienta tecnológica que le permite a cualquier ciudadano conocer el proceso de empalme. El presidente electo Gustavo Petro no entregó declaraciones.
A las 10 de la mañana están citados los equipos de empalme del gobierno electo del presidente Gustavo Petro y del presidente Iván Duque, aquí en la Casa de Nariño, para iniciar el proceso de transición. Lina María Sandoval, Noticentro 1 CMI. El presidente electo Gustavo Petro anunció hoy que su gobierno presentará un proyecto de reforma tributaria con enfoque social ante el Congreso de la República. También dijo que insistirá en que sea aprobado un nuevo código electoral. Este documento, este cartón, que recibió de manos del magistrado Luis Guillermo Pérez y del presidente del Consejo Nacional Electoral, César Abreu, acredita a Gustavo Petro como presidente de Colombia para el periodo 2022-2026. Allí, en el auditorio de la registraduría, el presidente electo dijo que presentará ante el Congreso de la República una reforma tributaria con carácter de urgencia. Que ya no puede gravitar sobre la comida de la gente, sino que tiene que gravitar sobre los privilegios de unas personas. A esas personas les pido, como parte de este acuerdo, como el inicio de un nuevo pacto, hacer del impuesto el pacto social, pagar y financiar, por tanto, las posibilidades de la justicia social en Colombia. Y dijo que la idea es que la paguen los 4.000 o 5.000 colombianos más ricos, los que más beneficios han tenido en nuestra nación. Lo que les vamos a pedir es una inversión, esta vez no en la propia empresa, sino en la sociedad colombiana. También dijo que es necesario un nuevo código electoral y que por eso presentará de nuevo el proyecto que tumbó la Corte Constitucional por vicios de trámite. Y por tanto aquí hago el compromiso de presentar conjuntamente con la registraduría, ojalá con el Consejo de Estado otra vez, el código electoral como proyecto de ley tal cual fue aprobado finalmente por el Congreso de la República. El nuevo mandatario de los colombianos, quien tomará posesión el 7 de agosto, también dijo que invita a dialogar a su excontendor Rodolfo Hernández y al expresidente Álvaro Uribe Vélez. He invitado a Rodolfo Hernández, mi contrincante, he invitado a Álvaro Uribe Vélez, a quien me he opuesto durante todo este siglo, a hablar conmigo sobre temas del país. En el mismo evento, Francia Márquez se vio muy alegre al recibir su credencial como vicepresidenta de la República. Dijo que este es un triunfo de los que nada han tenido en Colombia. Un momento que para el pueblo negro es un acto de justicia racial. Un momento que para las mujeres es un acto de justicia de género. Gustavo Petro parte este viernes a unas vacaciones de 15 días. Cuando regrese, hará anuncios de su gabinete ministerial. El presidente del Partido Conservador, Omar Yepes Alzate, anunció que su partido no hará parte del gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, congresistas de su colectividad ya adhirieron al mandatario entrante. El acuerdo nacional propuesto por el presidente electo Gustavo Petro comenzó a recibir apoyos incluso de congresistas conservadores, como el de Carlos Andrés Trujillo. En nombre del Partido Conservador y en representación de su bancada parlamentaria, me reuní con el presidente electo, Gustavo Petro, para dialogar acerca de lo que nos preocupa a los colombianos, de la visión de país de nuestro partido y buscar acuerdos sobre lo fundamental. La reunión del senador Trujillo, antioqueño, el mayor votado en su partido, provocó la molestia del presidente del conservatismo, Omar Yepes. Dijo mediante un comunicado: buscar coincidencias en el Congreso sobre temas de interés nacional es posible, pero sería un contrasentido que el conservatismo, que interpreta el sentir de amplios sectores colombianos a los que les debemos respeto, termine coincidiendo con el antagonista de ayer, en relación a Gustavo Petro. Dice Omar Yepes que su partido es de derecha y por lo tanto no puede apoyar al gobierno del presidente entrante. La alcaldesa Claudia López y el electo presidente Gustavo Petro sostuvieron hoy un primer encuentro. La mandataria escribió en su cuenta de Twitter: él cuenta conmigo y yo con él. El presidente electo Gustavo Petro se reunió con la alcaldesa Claudia López. He terminado una reunión de trabajo con la alcaldesa de Bogotá en procura de construir la hoja de ruta común entre las dos administraciones. Mil gracias al presidente electo Gustavo Petro por su disposición y tiempo para que conversáramos sobre temas claves de ciudad y país. Él cuenta conmigo y yo con él para sacar adelante los programas de cambio social, económico y ambiental que apoyamos los bogotanos y colombianos. La alcaldesa defendió la continuidad de la primera línea del metro, obra que Petro, cuando era candidato, pidió revisar.
Gracias, presidente. Vamos a sacar adelante las nuevas sedes universitarias, jardines y colegios para niñas, niños y jóvenes, la renta básica y el sistema de cuidado para mujeres, el metro y un manejo de residuos decente y digno de la era del cambio climático. Se desconocen en detalle los compromisos del presidente electo con los proyectos de la capital. El ex candidato presidencial Rodolfo Hernández confirmó que asumirá su curul en el Senado. Dijo que se declarará en independencia al gobierno del presidente electo Gustavo Petro. El ingeniero Rodolfo Hernández, segundo la elección presidencial, informó mediante un comunicado que asumirá una posición de independencia frente al gobierno del presidente electo Gustavo Petro. Lo que me permitirá apoyar las iniciativas que considere buenas para el país y cuestionar las que no. Esto al confirmar que asumirá la credencial de senador que le otorga el estatuto de la oposición al segundo de la elección presidencial. En ejercicio de un claro mandato que me dio la ciudadanía, que en primera vuelta votó por el cambio que representé. El ingeniero además pidió perdón a aquellas personas, según dijo, que pudo molestar o incomodar con sus crudas apreciaciones. Hernández le hizo un llamado al presidente electo Gustavo Petro a respetar la Constitución. Los rectores de las universidades públicas alertaron sobre la desfinanciación de esas instituciones y pidieron una reunión urgente con el electo presidente Gustavo Petro. Tras sostener una reunión en Bogotá, los rectores de las 33 universidades públicas del país le enviaron esta carta al nuevo presidente Gustavo Petro, invitándolo a sostener un diálogo sobre una preocupante desfinanciación de estas instituciones. Un desfinanciamiento en materia de funcionamiento de 3.5 billones de pesos que la universidad pública en Colombia ha dejado de recibir en las últimas décadas. El documento advierte que no existen por ley inversiones significativas para atender las grandes demandas de infraestructura de las instituciones. Que se le den los recursos a la universidad pública para fortalecer su infraestructura física, técnica, tecnológica y poder generar la proyección en los territorios y en las regiones. El Consejo de Rectores se pone a disposición para trabajar en la comisión de empalme que recibirá al nuevo gobierno y discutir las fórmulas para financiar el funcionamiento de las universidades. Tras una reunión entre el presidente electo Gustavo Petro y los congresistas del Pacto Histórico, se decidió que el próximo presidente del Congreso sea el veterano senador Roy Barreras. La disputa interna para que el Pacto Histórico ponga presidente a partir del 20 de julio del Congreso de la República la dirimió el presidente electo Gustavo Petro. De 6 candidatos, le hizo guiño a Roy Barreras como hombre fundamental para que ayude a tramitar su agenda legislativa, la del próximo gobierno. A partir de este minuto, estoy al servicio de la construcción de mayorías en una intensa agenda de diálogo con los compromisarios de todos los partidos que en las últimas 72 horas me han expresado su voluntad de acompañar la agenda de gobierno del presidente Petro. El senador Iván Cepeda dice que Roy es un actor clave por su apoyo a los procesos de paz. Roy ha sido un congresista indispensable en la elaboración de las leyes de la paz en Colombia, en la lucha por los derechos humanos. Esta noche, sin embargo, congresistas como Gustavo Bolívar, que aspiraban a esa dignidad de presidir el Congreso, y Alexander López, dijeron que la decisión no fue unánime. Las autoridades meteorológicas pronosticaron un aumento en las lluvias para los próximos meses. Prevén que las precipitaciones superen los promedios históricos. Las lluvias que han caído en las últimas horas en Bogotá y en varias regiones del país van a continuar el próximo puente festivo, cuando se celebra el Día del Padre, según los pronósticos meteorológicos del IDEAM. Iniciamos el fin de semana con lluvias, cielos cubiertos y precipitaciones a lo largo de toda nuestra cordillera oriental, la región Caribe como una de las regiones más lluviosas. La directora del IDEAM explicó las causas de la sensación de bajas temperaturas en la capital. Porque nos llega mucha nubosidad y hemos tenido precipitaciones provenientes de los llanos orientales en las últimas horas, que no nos han dejado también ver el sol. Esta noche el IDEAM emitió esta comunicación en sus redes sociales, donde advierte especial atención en sectores de Cesar, Bolívar, Córdoba, Sucre, Antioquia, Chocó, Cauca, Valle, Nariño, Caquetá, Putumayo, Casanare, Meta y los Santanderes, donde se prevén lluvias y tormentas eléctricas. Y el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos, SIDIGER, alertó sobre posibles deslizamientos en 7 localidades de Bogotá como consecuencia de la fuerte temporada de lluvias, mientras en la localidad de Usme la situación de las familias damnificadas se agrava.
La montaña sigue cediendo en Usme y la tragedia que acabó con 15 humildes ranchos podría ser más grande. Pues ayer pasé la noche donde un vecino y hoy no tengo dónde estar. El INIGER busca cómo resolver las ayudas para que los damnificados puedan pagar 5 meses de arriendo. ¿Qué hacemos con 5 meses de arriendo? ¿Y después qué pasa? ¿A dónde vamos a ir? Si no tenemos dónde irnos. Si no tenemos, yo por lo menos, mi familia son mis 3 hijos que yo tengo. La prolongada temporada de lluvias provocó una alerta de más de Usme en San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Suba, Usaquén, Chapinero y Santa Fe. Hay 150 alertas de evacuación. A todos los ciudadanos de Bogotá, quienes se encuentran en zonas de riesgo, que presentan emergencia, les recomendamos que acaten estas situaciones de evacuación. La noche se acerca, las lluvias no cesan y el drama crece para las familias que lo perdieron todo. En Risaralda y Santander se registraron varias emergencias como consecuencia del invierno. Así, arriesgando sus vidas, cruzan niños, campesinos e indígenas de las veredas del Bajo San Juan en la zona rural del municipio en Pueblo Rico, en Risaralda, luego que su única conexión con el casco urbano, un viejo puente, quedó inservible después de la creciente del río que arrastró con parte de su infraestructura. Son cerca de 3.000 habitantes de 9 veredas y un resguardo indígena que quedaron incomunicados por las condiciones en las que quedó el puente, que es parte de las rutas ancestrales de las comunidades de la zona. Pese a la magnitud de la emergencia, solo pérdidas materiales por fortuna dejó la avalancha tras el desbordamiento de la quebrada La Llorona en San Andrés, Santander. 3 vías nacionales que de Bucaramanga comunican con Barranca Bermeja, García Rovira y el oriente del departamento presentan restricciones para la movilidad. En total, 25 municipios. En medio del quinto pico del COVID en Colombia, el Ministerio de Salud reveló que la última semana se duplicaron las muertes. Los nuevos contagios también siguen aumentando. Iniciando junio se reportaban 8.742 nuevos contagios con COVID y 27 muertes. En junio 16 la cifra de contagios subió a 13.810 y las muertes fueron 24. Y el 23 de junio se reportan 19.697 nuevos contagios y 52 muertes. Los casos activos pasaron rápidamente en junio 9 de 9.120 a 21.117 en junio 23. Desde el Ministerio de Salud se advierte que a pesar del fin de la emergencia sanitaria, la pandemia todavía no ha terminado. Pero continúa la pandemia, que la seguiremos tomando las medidas, pero ya desde el órgano rector, desde el Ministerio de Salud, simplemente con los instrumentos normales de ley. ¿El Plan Nacional de Vacunación continuará? Por supuesto, y hoy más que nunca. Desde que inició la pandemia, 139.970 personas han fallecido por COVID-19. Los excomandantes de las FARC reconocieron ante la Justicia Especial para la Paz su responsabilidad en hechos de violencia sexual y la imposición de trabajos forzados a los que fueron sometidos miles de secuestrados. Según los testimonios de las víctimas, la JEP pudo concluir que las FARC usaron el trabajo forzado como un método de castigo a los secuestrados. Me sacan para una finca de ellos que se llama la Expedición Robinson, donde llevaban muchos castigados a trabajar allí con castigos, a hacer potreros, a sembrar pasto, a hacer cercas, a coger maíz. No lo mirábamos como trabajos forzados. Y aquí estamos reconociendo esta conducta como parte de estos crímenes. También admitieron violencia sexual en contra de los secuestrados. Hubo hechos de violencia sexual en los secuestros realizados dentro del ejercicio del control del territorio. Hoy nos resulta inaceptable algunas prácticas que en tiempos de la guerra llegamos a considerar necesarias, como lo fueron el uso de cadenas o las caminatas largas y extenuantes. También reconozco que en las privaciones de la libertad asociadas al control que las desaparecidas FAREP realizaban en sus áreas de influencia, se ejercieron tratos crueles e injustificada prolongación del cautiverio. Además, reconocieron que la atención a los secuestrados enfermos fue precaria, situación que incrementó su sufrimiento.
La Justicia Especial para la Paz le exigió a los excomandantes de las FARC mayores esfuerzos en la búsqueda de los cuerpos de los secuestrados que murieron en cautiverio. Familiares de personas que murieron en cautiverio suplicaron a los excomandantes de las FARC que entreguen la ubicación de sus restos. Yo sé que usted sabe dónde está enterrado mi hijo. Deme esa oportunidad de irme de este mundo. Sabiendo dónde enterré a mi hijo. Persona que era desconocida se desaparecía por uno u otro bando. Esa era la tragedia que vivió mucha gente. Y le confieso de todo corazón que yo no fui informado de ese hecho. Las respuestas de los exguerrilleros no cumplieron todas las expectativas de los magistrados ni de las víctimas. Yo les ruego que no usemos el lenguaje de la ayuda, usemos el lenguaje del deber, de la obligación que tienen quienes se someten a la JEP de hacer todo lo que esté a su alcance para encontrar a las personas desaparecidas. Jamás ha estado la verdadera intención de reparar a las víctimas. Ustedes no pueden pasar de agache, ustedes deben y tienen la obligación con el país y con el mundo entero de reparar a las víctimas, porque sus crímenes no son menores que los que sucedieron en el Holocausto nazi. Una policía muerta y otro uniformado herido dejó una emboscada contra una patrulla en Santa Fe de Antioquia. Las autoridades ofrecen 100 millones de pesos de recompensa por la información que sirva para capturar a los responsables. La patrullera de la policía, Andri Vanessa Merlano Amaya, de 25 años, realizaba labores de vigilancia comunitaria junto a otro compañero cuando fueron atacados a bala. Ella murió y el patrullero quedó herido. La patrullera Merlano era oriunda de Sincelejo, llevaba 5 años en la institución. En esta zona del occidente antioqueño opera el Clan del Golfo. Hay alarma en la región del Catatumbo, en norte de Santander, por el aumento de secuestros de civiles. Un comerciante murió en poder de los secuestradores. El primer caso ocurrió en Ocaña. Sujetos secuestraron por segunda vez al comerciante y agricultor Adalberto Casadiego Angarita, de 72 años de edad, tío de Samir Casadiego, alcalde de esa población. Pero hacemos un llamado a los captores, a que se aleje a la población civil de todo este tipo de situaciones que atentan contra los derechos humanos y causan graves infracciones al derecho internacional humanitario. Tras el secuestro del adulto mayor, se conoció que un cuerpo abandonado por sujetos en una trocha de Teorama correspondía al del comerciante y agricultor plagiado en una finca de su propiedad. Un cuerpo sin vida con las mismas características del señor. El inspector de policía de Teorama se desplaza al lugar de los hechos y empieza a hacer estas diligencias. La información que se tiene es que al parecer no tiene signos de tortura o violencia. Mientras tanto, en el municipio de Tibuto, un grupo de comerciantes y amigos protestaron pacíficamente para rechazar el secuestro de la reconocida comerciante Gladys Cancino, plagiada por hombres armados. Rechazamos totalmente esas cosas. 3 personas secuestradas en menos de 72 horas es el resultado del fantasma del secuestro y el accionar de los grupos ilegales en la región del Catatumbo. La Defensoría del Pueblo denunció que en los últimos 12 meses cerca de 60.000 personas representadas en más de 20.000 familias han tenido que salir huyendo de sus hogares. Según el estudio presentado por la Defensoría del Pueblo, que analiza la situación de desplazamiento en el país, entre el 1 de junio de 2021 y el 31 de mayo de 2022 se han registrado 147 eventos de desplazamiento masivo, cifras que traducen que 59.920 personas, pertenecientes a 20.601 familias, fueron desplazadas de sus hogares. El desplazamiento en los últimos 12 meses ha afectado en un 42% a las comunidades negras, 25% a la población indígena y 33% a la población campesina. Lo que evidencia la persistencia de las dinámicas del conflicto armado, la presencia de grupos armados ilegales, las disputas territoriales. Según la Defensoría del Pueblo, los territorios étnicos son los más vulnerables frente al desplazamiento. El gobierno garantizó recursos para inversión en los próximos 10 años en las áreas ambientales protegidas.
Con cooperantes internacionales, el gobierno del presidente Duque garantizó recursos para 10 años para 32 millones de áreas ambientales protegidas. 245 millones de dólares en los próximos 10 años para la conservación y la protección del 16% del territorio nacional. También se recibieron recursos adicionales de la Fundación Jeff Bezos. Habíamos hecho una inversión inicial de 10 millones de dólares al comienzo de este programa y acabamos de anunciar hoy una inversión adicional de otros 10 millones de dólares específicamente para el tema de la gestión de las áreas marinas. El presidente Duque dijo que Colombia genera solo el 0.6% de emisiones a la atmósfera, pero que con las metas del país, Colombia se ha convertido en un ejemplo mundial. Fueron llamados a juicio 3 de los implicados en el escándalo de centros poblados y del Ministerio de las Tecnologías de la Información. La Fiscalía radicó el escrito de acusación y llamó a juicio a 3 de los involucrados en el escándalo de centros poblados. El documento indica que los empresarios Otomar Lascarro Torres y Juan Carlos Cáceres, así como el representante de Rave Agencia de Seguros, Juan José Laverde, serían responsables de los delitos de peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito, falsedad ideológica en documento privado y fraude procesal. De acuerdo con la Fiscalía, estas personas participaron en la constitución ilegal de la Unión Temporal Centros Poblados y presentaron garantías bancarias falsas para que les fuera entregado el millonario contrato de conectividad del Mintic y un anticipo de 70.000 millones de pesos. Por estos hechos también está siendo procesado el contratista Emilio Tapia, quien en las últimas horas fue trasladado a una cárcel en Barranquilla. La Fiscalía reveló que parte del anticipo de los 70.000 millones de pesos fue usado por los procesados para comprar obras de arte, vehículos de gama alta, apartamentos, pasajes aéreos, entre otros gastos. El exministro de Justicia, Yesid Reyes, tomó posesión hoy como director del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia. El exministro Yesid Reyes, hijo del expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, asumió como director del Departamento de Derecho Penal y Ciencias Criminológicas de la Universidad Externado, considerada una de las más prestigiosas para la formación de penalistas. Debemos insistir en la formación de abogados penalistas, conscientes de la necesidad de trabajar más en el control y superación de las causas de la delincuencia que en su represión. Reyes, magíster en Ciencias Penales y Criminológicas y doctor en Derecho, reemplaza en este cargo al exprocurador general Jaime Bernal Cuellar. Hay caos en la localidad de Suba, que cumple 3 días sin agua por la rotura de un tubo. El acueducto aseguró que esta misma noche quedará restablecido el servicio. Desesperados están los habitantes de la localidad de Suba. Hace 3 días, 30 barrios se quedaron sin agua por cuenta del daño en el tubo del acueducto ubicado en la avenida Ciudad de Cali con 139. Los carrotanques dispuestos por el acueducto para atender la contingencia fueron insuficientes. Los habitantes tuvieron que hacer filas de más de 2 horas. Desde la empresa de Acueducto de Alcantarillado de Bogotá pedimos disculpas a los habitantes de Suba por los inconvenientes generados. Si bien hemos venido trabajando incansablemente, tuvimos algunos problemas por la profundidad del daño. A las 8 de la noche se empezó a restablecer el servicio y se espera que en la madrugada toda la localidad cuente con el suministro. En Noticentro 1 CMI hacemos una pausa, regresamos en instantes con el desarrollo de estas y otras noticias. El distrito aplazó las fechas para el pago de impuestos en Bogotá. El predial con descuento ya no vencerá mañana, sino el 15 de julio. Precio de la acción de Ecopetrol sigue en caída libre y este jueves perdió más del 13%. Encuesta del DANE refleja nivel de pesimismo de los hogares sobre su situación económica. La Secretaría de Hacienda de Bogotá amplió nuevamente los plazos para pagar los impuestos predial y de vehículos. Ante las filas y dificultades que han reportado los bogotanos para el pago de impuestos predial y de vehículos, la Secretaría de Hacienda anunció cambios en el calendario tributario. El recaudo que ya hemos logrado nos permite dar ese margen de espera. Tenemos ya recaudado cerca de 2,5 billones de pesos. Las nuevas fechas serán así: impuesto predial con descuento del 10% el 15 de julio, sin descuento el 29 de julio. Impuesto de vehículos con descuento el 12 de agosto y sin descuento el 26 de agosto. Las personas que obtuvieron su factura en la oficina virtual y le aparece la fecha 24 de junio pueden usar
Eso, pero hasta mañana, 24 de junio. Pasado mañana toca descargar otra vez la factura. Hasta el momento, la capital ha recaudado 2.5 billones de pesos, que corresponde al 52% de la meta. Un nuevo desplome registró el precio de la acción de Ecopetrol. En la jornada de este jueves cayó más de 13%. Una nueva caída sufrió la acción de Ecopetrol en la Bolsa de Valores de Colombia. El título bajó a 2.005 pesos frente al cierre de ayer de 2.321 pesos, lo que representó una disminución de 13,6%. En solo una semana la acción ha perdido 755 pesos, es decir, un 27%. El pago ex dividendos y la reducción en el precio del petróleo las causas. Veníamos de niveles de $120 o algo más y estamos aproximándonos a los $100. Esto también pues definitivamente tiene un efecto importante. La incertidumbre por el nuevo gobierno suma. Todavía la incertidumbre política y el tema del futuro de las exploraciones, el tema financiero del país, que implica y tiene mucho que ver con Ecopetrol. Ecopetrol registra precios que no se observaban desde noviembre de 2020. El vocero del equipo económico del nuevo gobierno, Ricardo Bonilla, garantizó que cualquier cambio en la política minero-energética será gradual. Más de 600 empresarios que hacen parte de Aliadas se reunieron de forma virtual con Ricardo Bonilla, vocero del equipo económico del nuevo gobierno. El exsecretario de Hacienda de Bogotá dio un mensaje de tranquilidad de lo que serán las propuestas para las industrias extractivas como el petróleo y la minería. La política de una transición energética será un proceso gradual, mientras que el uso del gas se extenderá a largo plazo. Fenalcarbón, que hace parte de Aliadas, expresó su disposición para trabajar con el nuevo gobierno. Estaremos dispuestos a contribuir con los argumentos técnicos que sean necesarios para que este planteamiento de una propuesta de gobierno se convierta en una realidad de un gobierno pragmático y sensato. Bonilla reiteró la necesidad de una reforma tributaria, además de garantizar la independencia del Banco de la República. Una encuesta del DANE revela pesimismo entre los jefes de hogar de las principales ciudades del país frente a la situación económica justamente del país y de sus familias. El DANE reveló la encuesta Pulso Social y el indicador de confianza del consumidor, que en marzo marcaba 35,3 puntos, en abril 34,7 puntos y en mayo, con un leve repunte, marcó 35,4 puntos. A la pregunta ¿cómo cree que será la situación económica dentro de los próximos 12 meses? En marzo la medición marcaba 50,1 puntos, en abril 48,2 puntos y en mayo bajó a 48 puntos, reflejando un mayor pesimismo. Ahorita estamos viendo a casi 1 de cada 2, exactamente al 45,3% de jefes de hogar, considerando que la situación económica del país va a estar peor o mucho peor. El DANE también consultó a los hogares en las principales ciudades sobre cómo cree que será la situación económica del país dentro de 12 meses, indicador que en marzo era de 42,1 puntos, en abril 41 puntos y en mayo bajó a 40,5 puntos. El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, inició hoy acciones legales para buscar una reducción de la tarifa de energía en la región Caribe. Ante la sección primera del Consejo de Estado, el alcalde Jaime Pumarejo interpuso la demanda con el objetivo de lograr una reducción en las tarifas que pagan los usuarios de los operadores Aire y Apinia. Se explicó que el esquema regulatorio de la CREC derivó en un exagerado incremento acumulado en el componente de pérdidas reconocidas. Hay un componente que se llama las pérdidas, que se le cambió la metodología y subió más de un 250%. Entonces, si vemos ese componente en el Caribe colombiano, es mucho más alto que en el resto del país. Sostiene el alcalde de Barranquilla que de manera inequitativa se le está cargando ese componente a los usuarios de la costa Caribe. La demanda es coadyuvada por los alcaldes de otras 5 ciudades capitales de la costa. El presidente de la Organización de Aviadores de Avianca, Diego Serrano, anunció una nivelación salarial para más de 1.200 pilotos de la aerolínea. En un acuerdo entre las directivas de Avianca y los pilotos de la aerolínea, se anunció la nivelación salarial para 1.200 trabajadores en un 100%. Durante la pandemia la empresa bajó los salarios. Sin embargo, la reactivación del proceso de reorganización de Avianca le permite volver a subir los salarios a partir de 2023. La compañía ha venido teniendo una recuperación, si bien tiene unos grandes retos a futuro, pues tiene una recuperación importante. Asimismo afirmó que la nivelación salarial incluye un aumento adicional.
Hoy estamos recibiendo el 85% del salario, entre el 70 y el 85%, dependiendo de qué tantos meses estamos activos o estamos trabajando. Ahora, a partir de enero del próximo año, vamos a recibir el 100% del salario pre-COVID, más un 10% producto del incremento del costo de vida. Se plantea fortalecer la planta de personal para responder al crecimiento de rutas y frecuencias en medio de la reactivación. El Fondo Nacional de Garantías aumentó los recursos para apoyar financieramente a mujeres empresarias. El Fondo Nacional de Garantías aumentó el respaldo para la Fundación de la Mujer de 10.000 millones a 35.000 millones de pesos. La medida es con el fin de continuar beneficiando a más mujeres empresarias del país con el acceso al crédito con garantías. En lo corrido del presente año, los apoyos financieros a mujeres emprendedoras y con proyectos empresariales se han destinado en regiones del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial PDEF y en las zonas más afectadas por el conflicto armado. Con esta ampliación se espera contribuir al acceso de más de 14.000 mujeres a través del microcrédito. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 2,43% a 1.338 puntos. La acción del grupo Aval fue la que más subió, con una valorización de 9,97% a 845 pesos. La acción de Ecopetrol fue la que más bajó, con una pérdida de 13,61% a 2.005 pesos. También la acción de Ecopetrol fue la más negociada de la jornada, al movilizar más de 54.740 millones de pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 4.068 pesos con 75 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.000 pesos y la venden en 4.100 pesos. Un euro cuesta 4.317 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 32 centavos. El azúcar se transó en 18,39 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $104 con 8 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $109 con 78 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.005 pesos. Rigurosa defensa de la libertad de prensa en Colombia y absoluto rechazo a los intentos de censura que la Superintendencia de Industria y Comercio pretende establecer contra el Canal 1 hizo hoy la Fundación para la Libertad de Prensa en el país. El prestigioso organismo dirigió un mensaje a la Superintendencia en la que califica como limitación la libertad de expresión, la acción que ha intentado ese despacho contra este canal. El destacado organismo dice, entre otras cosas, en su mensaje lo siguiente. En carta dirigida a la Superintendencia de Industria y Comercio sobre la limitación a la libertad de expresión contra Plural Comunicaciones SAS, la FLIP advierte que la referida orden restringe la libertad de expresión por distintos motivos. Se presenta como una orden exorbitante para el ámbito de protección de los derechos alegados, constituye una medida de censura previa y genera adicionalmente un efecto atemorizador y disuasivo frente a los medios de comunicación, ya que les impide informar sobre el asunto que versa la denuncia, que es de interés público, pues se trata de prácticas que impactan la libre competencia que los proveedores del servicio. Sobre las órdenes judiciales que configuran censura previa, como en este caso, la Corte Constitucional ya ha señalado que agravian de manera seria el derecho a la libertad de expresión cuando le prohíben a quien se considera víctima emitir sus opiniones mediante los medios de comunicación de forma definitiva, sin un límite temporal concreto, so pena de una sanción por desacato. Así las cosas, la orden para que Plural Comunicaciones SAS cese y se abstenga de aseverar y difundir información alrededor del proceso de queja en curso por esta misma empresa interpuesto por las prácticas restrictivas de la libre competencia y abuso de posición dominante en el mercado de la publicidad en televisión, es una medida que no está imponiendo responsabilidades posteriores, sino al contrario, está restringiendo de manera desproporcionada a la prensa sobre el asunto sometido a juicio. En este sentido, que el periodismo no pueda referirse de manera negativa a una persona natural o jurídica que no ha sido condenada o investigada por el hecho motivo de la denuncia o queja, contradice la jurisprudencia constitucional que defiende la legítima expresión de la prensa frente a la reportería de asuntos sometidos a juicio, basándose en la diferencia entre la verdad real y la verdad judicial.
Así, los medios de comunicación y periodistas no dependen de los resultados de los procesos para informar u opinar al respecto. De ahí que esta orden no solo vulnera el derecho a la libertad de expresión en su dimensión individual, como la facultad de Plural Comunicaciones SAS, para manifestarse al respecto, sino también el derecho a la libertad de expresión en su dimensión colectiva, como el derecho de la ciudadanía de conocer estos hechos. En palabras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo anterior constituye censura porque supone el control y veto de la expresión antes de que ésta sea difundida, impidiendo tanto al individuo cuya expresión ha sido censurada como a la totalidad de la sociedad ejercer su derecho a la información, de modo que afecta una de las condiciones básicas de una sociedad democrática. Luego, no cumple con el test tripartito para la constitucionalidad de la medida y contraviene los estándares de la libertad de expresión que han sido establecidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. A nivel interno, la Corte Constitucional en sentencia T-543 de 2017 reiteró que la creación de controles judiciales posteriores sobre el contenido de la información son tan severos que inducen mediante su efecto disuasivo a la autocensura por parte de los mismos medios de comunicación. Por ende, el juez debe ponderar los derechos en tensión y acudir a medidas judiciales menos lesivas del derecho a la libertad de expresión. Con base en lo expuesto, advertimos que la medida cautelar impuesta a Plural Comunicaciones SAS dentro del proceso de la referencia vulnera el derecho a la libertad de expresión y pone en riesgo el ejercicio de la libertad de prensa, pues no solamente se afecta la dimensión individual, sino también colectiva de estos derechos. Por lo anterior, solicitamos al despacho que desista de la medida cautelar y se abstenga de ordenar cualquier otra medida que limite de tal manera el derecho fundamental a la libertad de expresión. Atención, hay una noticia al cierre. El Senado de Estados Unidos aprobó una ley para controlar el porte de armas en esa nación que sufre una grave ola de violencia armada.